En anteriores ocasiones habíamos comentado que Irán estaba tomando un rol mucho más protagónico, si se puede decir, en el conflicto en Oriente Medio. De hecho, ellos mismos se declararon en guerra, aunque no dijeron contra quién, y empezaron a tomar medidas como diferentes ataques en Oriente Medio, pues aparentemente esto acaba de cambiar. Irán ha amenazado directamente a Israel, pero ¿por qué lo han hecho? Y más importante, ¿por qué esto incluso podría tener cierta relación con Rusia? Vamos a comentarlo. Irán ha atribuido el día de hoy a Israel una situación bastante comprometedora, un ataque que terminó con la vida en Damasco de 4 oficiales de la Guardia Revolucionaria e indicó que ahora los propios en Irán van a reservarse el derecho a responder en el momento oportuno contra Israel. Así como lo están escuchando, lo único que habíamos visto de un tiempo a esta parte en relación a la tensión que existía entre estos dos países era, por ejemplo, la iniciativa por parte de Irán de demandar de manera internacional a Israel por los ataques en la Franja de Gaza. Sin embargo, este escenario está bastante preocupante. De hecho, lo que llama la atención es la postura de Irán, quienes dicen que lo que está buscando hacer Israel es intentar generar una propagación de la inestabilidad y de la inseguridad en la región. Pero claro, ¿esto a quién le convendría realmente? De hecho, lo que se está diciendo es que esta respuesta por parte de Irán puede generar una situación bastante preocupante. Pero al inicio de este video decíamos que esto también tiene que ver con Rusia. ¿Qué es lo que sucede? Que el ataque ha sido en Siria, que como sabemos es uno de los más grandes aliados en la región de la administración de Vladimir Putin. También sabemos que la administración de Irán con la propia rusa no es que se lleven mal, de hecho trabajan muy de cerca. Comentamos previamente también que Irán está viendo esta situación de formar parte del grupo de los BRICS, lo cual demuestra que este es un escenario bastante comprometedor. Y es que sí, en este caso algunos de los expertos se han animado en decir que tranquilamente este ataque que se ha llevado a cabo en Siria hace que Irán participe de manera mucho más agresiva en el conflicto y ahora, y esta vez sí, directamente enfocándose en Israel. Claro, aquí hay otra situación preocupante y es que si dice Irán que la administración de Israel está buscando desestabilizar la región, obviamente si Irán termina atacando a Israel lo va a conseguir, se va a desestabilizar completamente la región y esto terminaría dándole pues la victoria entre comillas al propio Israel porque está buscando de manera activa esto. Pero si es que también se termina ejecutando este complicado escenario, estaríamos hablando ya no necesariamente de un conflicto regional como en su momento dijo el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken, sino más bien que estaríamos siendo testigos de un escenario más preocupante. Algunos incluso hablan de una guerra de bandos. Claro, nadie se anima a hablar de guerra mundial, pero es preocupante porque se ven dentro de esta parte del mundo los intereses de las principales potencias mundiales y algunas de ellas, por supuesto, nucleares. En este complicado sentido, debemos comentar que el propio portavoz de la Cancillería de Irán, Nasser Kanani, ha precisado que las represalias van a llegar y que evidentemente el escenario está bastante complicado en la geopolítica y tranquilamente un escenario más agresivo y a nivel mundial se podría generar. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha calificado el día de hoy de inaceptable la negativa del gobierno de Israel a admitir la creación de un Estado palestino, después de que este jueves precisamente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresase su oposición a esa idea, algo que había sido conversado durante años, algo que se habría aceptado, algo que incluso Estados Unidos, los aliados de la Unión Europea, habían calificado de que era la única solución. Netanyahu la ha deshecho con 3 palabras. Ahora, lo que ha dicho Antonio Guterres es que la negativa a aceptar la solución de 2 estados para los israelíes y los palestinos y la negación del derecho a un estado para el pueblo palestino es inaceptable, afirmó Guterres en la ceremonia de clausura de la cumbre de jefes de Estado y de gobiernos del movimiento de países no alineados en Kampala. El mismo dice que esta situación va a prolongar indefinidamente un conflicto que se ha convertido en un
importante amenaza para la paz y la seguridad global, exacerbaría la polarización y terminaría envalentonando a los extremistas en todas partes. Terminó subrayando en el centro de convenciones de Speke, que recoge pues esta reunión del sur de la capital de Uganda. Así, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas ha insistido en que su llamamiento en este caso es directo, porque tranquilamente se puede generar una situación a gran escala. De hecho, el propio está diciendo que, por si acaso, también está buscando un alto al fuego inmediato, así como la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. El mismo dice que debe hacerse todo lo posible para evitar que este conflicto se extienda a toda la región, en Cisjordania, a través de la línea azul entre Israel y el Líbano, y en Irak, en Siria y en el Mar Rojo. Advirtió el jefe de la Organización de las Naciones Unidas, quien lamenta pues lastimosamente la pérdida de vidas civiles. En su discurso ante los líderes de los países no alineados, Guterres ha lamentado también la erosión de la democracia en el mundo y, lo que él mismo ha dicho, ha dejado la puerta abierta al populismo y al extremismo, al tiempo que la pobreza y las desigualdades sociales aumentan y se vulneran con impunidad los derechos humanos. Propio Guterres hizo estos comentarios 2 días después de que el primer ministro de Israel expresase a Estados Unidos su oposición a la creación de un Estado palestino tras la guerra de Gaza, una iniciativa que la Casa Blanca precisamente había puesto sobre la mesa para resolver la tensión en la región. Netanyahu se negó a un cese al fuego en Gaza, alegando que acepta estas medidas podría generar que no se puedan lograr los objetivos o podría poner en peligro la seguridad de Israel durante generaciones. Esta es la tensa situación que se está viviendo, en la cual ahora aparece Israel a decir que no acepta el principio de 2 estados y, más preocupante todavía, que está negándole la propia iniciativa a Estados Unidos, que se supone es su más grande aliado. Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Realmente esta era una estrategia de Israel o, por el contrario, esta era una situación que se veía venir? Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.